de Adviento. Las 2 semanas anteriores vimos 2 regalos preciosos. ¿Alguien recuerda cuál es este? Esperanza. Y la semana pasada aprendimos este. Significa paz. Hoy en nuestro tercer domingo de Adviento hablaremos de lo que el Señor también trajo con su primer advenimiento y que sin duda traerá también en su segundo advenimiento. ¿Cuántos estamos gozosos de que Él venga? Que Él regrese por nosotros. Bueno, te voy a invitar entonces ahora sí que te pongas en pie porque vamos a encender la tercer vela en esta tercera semana de Adviento y lo vamos a hacer a través de las Escrituras como lo hemos venido haciendo. Y esta tercer vela que vamos a encender habla de lo que este grupo de personas experimentó. El Mesías una y otra vez estaba profetizado por medio de los profetas. Todo el Antiguo Testamento daba testimonio de aquel que iba a venir. Y llegó ese día. Fue anunciado por medio de una estrella. Y fue un enviado de Dios, un ángel, a un grupo de pastores que se encontraba en esa región para evidenciar esta gran verdad que el Mesías iba a traer. Y se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Y vamos a leerlo. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo siguiente dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Nuevas de qué? Gran gozo. Porque eso es lo que hay en el primer advenimiento del Señor. Nuevas de gran gozo. ¿Para quiénes? Dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hoy en nuestro tercer domingo de Adviento encendemos nuestra tercer vela, que resalta el tercer regalo que el Señor Jesús vino a traer al mundo. Y está aquí evidenciado. Él trajo nuevas de gran gozo. Y yo quiero decirte, familia, que todo lo que hoy puedes estar viviendo, sí, sé que para muchos no es tan sencillo decir ten gozo por las situaciones mismas que el día de hoy te acontecen. Pero si yo te dijera que el gozo nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, o mejor dicho, no debería depender incluso de si nos está yendo bien o no tan bien. El día de hoy voy a resaltar lo que de alguna manera da evidencia, lo voy a decir así, de la salud espiritual del creyente. Que en tu vida y en mi vida exista el gozo. No el gozo que proviene de este mundo, porque el gozo de este mundo trae desenfreno, trae connotaciones carnales que no llevan a ningún punto. Pero el gozo que proviene de Cristo Jesús es aquel que nos da esperanza, que también nos lleva a revestirnos de paz, que es un resultado por haber experimentado la obra de Dios en nuestras vidas. Y por eso yo te voy a invitar, cierra un momento tus ojos, porque cada uno de nosotros en esta hora vamos a pedirle al Señor que nos lleve a seguir anhelando de este gozo.
que habla de lo que Él ha hecho. Y debemos tú y yo entonces nunca olvidar que el resultado principal de haber experimentado la obra de Dios en nuestras vidas trae consigo gozo. Es decir, que el día de hoy es alegría natural al percibirte totalmente revestido de la obra de Dios. Y si alguien piensa que no hay motivos para estar gozoso, yo te voy a decir cuál es la verdad si tú has puesto tu vida en el Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Estos son los motivos. ¿Sabes por qué hay gozo? Porque hoy hay gozo en mi corazón. Porque he sido perdonado. Porque tú has sido perdonado. Porque eres libre de la culpa y el poder del pecado ya no se enseñorea de ti. Porque estás libre de pretender algo que no eres, de tratar de impresionar a alguien o de querer impresionar. Eres libre de toda aquella crítica, opinión que te interese de los demás, porque sabes cuál es tu posición real y objetiva que tienes en Cristo. ¿Qué es lo que eres? Eres amado por Dios y estás en una nueva relación de paz con Él. Esos son los motivos por los cuales hoy en tu corazón, en mi corazón, debe existir gozo. Señor, ayúdanos a seguir asentando estas verdades en cada uno de nosotros. Que ninguno olvide, Señor, que cada uno ha recibido un enorme regalo. Y este regalo que nos has dado solo pudo ser comprado, solo pudo ser ganado por la obra más grande que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y por eso no hay tristeza, porque nuestra esperanza está viva, hay gozo. Por eso no hay más llanto, hay una enorme felicidad, porque sabemos hacia dónde vamos. Y que esa alegría, ese gozo que debe de existir en la vida del creyente sea una constante, revelada y expresada a todo el mundo. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podremos darle un aplauso al Señor? Puedes tomar tu lugar, familia. Gracias. Vuelve a decir fuerte conmigo, gozo. Fuerte, 1, 2, 3, gozo. Pocas cosas revelan una salud física. Bueno, de hecho nuestro cuerpo actúa de manera muy increíble y da evidencia cuando algo no está bien. ¿Verdad que sí? Antes de COVID, como un año antes de COVID, su servidor un día amaneció medio raro. Ya había manifestado asuntos como que algo no estaba bien. Me empecé a marear y yo quería seguir caminando y ya llegó el punto en el cual ya no podía de alguna manera estar firme. Mi cuerpo estaba evidenciado algo y con las insistencias de mi esposa de ir al doctor, yo no quería ir al doctor hasta que de plano ya no pude manejar. Ya no, para no hacerte el cuento largo, terminé con el doctor. Y el doctor me dijo, usted viene negando un estrés desde hace mucho tiempo que viene acarreando, tratándolo de ocultar, pero hasta que su cuerpo, ¿qué crees que hizo? No aguantó. ¿Por qué, familia? Porque de manera natural el cuerpo evidencia que algo no está bien, ¿cierto? Y a lo mejor como yo lo estaba buscando de negar y decir no pasa nada, hasta que, ¿qué crees? Sí pasa algo.
da como testimonio que eso también es un reflejo de lo que puede ser en el área espiritual. ¿Por qué te lo comento? Porque estoy convencido que una de las principales cosas que revela cómo está tu salud espiritual es, di conmigo, el gozo. ¿El qué? Revela cómo está ¿qué? Tu salud, mi salud espiritual. Sí. Ahora, y es mi deber, mi tarea en esta mañana, llevarte un recorrido de lo que las Escrituras me hablan acerca de este importantísimo tema. Hablar del gozo es hablar prácticamente de toda la Biblia, porque en toda la Biblia encontramos este tópico. Y lo primero que hay que definir, como yo oraba hace un momento, es no estamos hablando de la parte que a lo mejor pensamos que es gozo, que en realidad no lo es. Tal vez estamos pensando que gozo es desenfreno. ¿Tú crees que el gozo sea desenfreno? No. Entonces hay que precisar qué es el gozo, por así decirlo, cristianamente. Y no puedo encontrar una mejor definición que esta. Si te gusta apuntar, anota esto que estoy comentando. El gozo cristiano, fíjate cómo lo define este autor, es el deleite, ¿el qué? Deleite producido ¿por quién? Por Dios mismo. Wow, eso me habla de algo. Para volver a tener gozo en mi corazón, yo necesito ¿de quién? De Dios mismo. Es decir, necesito que Dios ponga, ¿qué? Su gozo en mi vida. ¿Por qué? Porque ya el día a día, y lo hemos estado hablando en estos últimos domingos, las condiciones en las que vivimos ya son complicadas, ¿cierto? Las noticias del día a día ya son tristes, ¿cierto o no? Entonces como que no hay muchos motivos como para estar gozoso, contento, ¿verdad? Pero en realidad el creyente sí debe de estar contento, debe estar gozoso. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo proviene ¿de quién? De Dios mismo. Y yo necesito ese gozo, yo necesito decirle al Señor que siga implantando en mí su gozo. Mira lo que dice, entonces terminamos de leer esta definición. Pero este gozo dice que es experimentado o lo experimentan todos, ¿quién? Los que han sido ¿qué? Redimidos. Yo te pregunto, ¿tú has sido redimida? Ok, entonces esto es para ti. Continúa, es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro más elevado tesoro. Wow. A lo mejor me has escuchado decir, porque a veces constantemente lo digo, no porque sea un cliché, porque para mí esto es verdad. Y la oración que a veces articulo es la siguiente: si tienes a Dios, tienes todo. ¿Por qué crees que lo estoy diciendo? Precisamente por esto. Porque al menos en mí, el tener a Dios representa que he encontrado ¿qué? El más elevado tesoro. El estado de satisfacción más increíble. Y todo eso trae en mí, ¿qué crees? Gozo. Mira, yo estoy seguro que tu estado de ánimo cambiaría si el día de hoy te dijeran, oye, ¿sabes qué? Fuiste elegido dentro de muchas personas para tener o ser acreedor de haberte ganado, ¿qué te gusta? $100,000. ¿Cuántos no hasta gritarían? ¡Wow! Y la cara se te iluminaría, ¿cierto o no? Y como dicen algunos, y los ojos te brillarían, ¿no? Y empezarías a decirle a todo el mundo, ¡hey! ¿Qué crees? Soy rico, ¿no? Pues eso pasó espiritualmente hace tiempo en tu vida, cuando el Señor llegó a ti. Solo que lo olvidamos. Pero vuelvo a resaltarlo, si tienes a Dios, en realidad tienes todo. Has encontrado el más elevado tesoro. Eres rico, claro que sí.
No, no lo estás creyendo. Eres rico porque el Señor Dios Todopoderoso es tu Señor. Y vive en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Dime tú si esos no son motivos de darle toda gloria. A ver, eso. Pero entonces, ¿por qué caras lánguidas? No lo estoy diciendo por ustedes, ¿no? Yo sí conocí, mira, yo solo platico la experiencia. Te comenté que el trasfondo de donde yo vengo era, sí, por eso hasta cierto punto no soy de esa escuela de promover ciertas, ¿cómo les diré? Frases ya elaboradas, ¿no? Porque cada vez que yo llegaba y preguntaba, o les preguntaban, mejor dicho, a la iglesia, les decían, ¿cómo están? Y sabes, siempre era, bendecido, prosperado y en victoria. Primero, a ver, analízalo. Bendecido, órale, qué padre, ¿no? Prosperado, dije, wow, ¿no? Y en victoria. Pero algo a mí no cuadraba porque yo veía caras lánguidas, ¿no? O sea, como que aquí era una cosa y aquí había otra cosa. ¿Sí? Y a mí me conflictaba, no sé si a ti te puede conflictuar, ¿no? Que el hecho de que alguien diga que ha sido redimido, que ha tenido en Dios su fuente de satisfacción y que posee el más elevado tesoro, para todos yo creo que nos debe, como dice, nos pone la vara alta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Claro que debemos demostrar evidencia de ¿qué? De que realmente hay gozo en nuestro corazón. Ahora sí, hay que decirlo. No siempre podemos estar felices. No siempre vamos a estar sonriendo, ¿va? Porque una sonrisa natural es detectable, ¿sí o no? Una sonrisa falsa no es también detectable, ¿sí? Mi esposa siempre me dice, sonríe en las fotos, ¿no? Pero le digo, no quiero porque se nota mi sonrisa falsa. Sí, no soy muy expresivo en esa área, ¿verdad? Y mi esposa se encarga de recordármelo. Pero sí es evidente, mira, de verdad es evidente cuando alguien solo finge. Lo que te estoy diciendo de este testimonio es eso que veía. Bendecido, prosperado y en victoria no era una condición de su corazón, porque había tristeza, porque estaban fingiendo, porque solo era un cliché de que se la pasaron repitiendo año tras año. Y yo creo que tú y yo estamos llamados a venir al Señor el día de hoy, mira, porque creo que cada oportunidad que tenemos de presentarnos delante de Él, tenemos la oportunidad tan grande de que algo cambie en nuestro corazón. No sé si tú lo has visto de esa manera, pero yo lo he visto de esa manera. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad a diario de que cosas incorrectas en nuestro corazón, cosas que se han albergado, cosas que nos han producido algún tipo de emoción, puedan incluso ser revertidas. Y por eso es tan importante entender que esta característica del gozo es esencial en la vida del creyente, ¿sí? Y te lo voy a comprobar, te lo voy a llevar a este recorrido. Mira, primera verdad. La Biblia habla que el distintivo del reino de Dios es tener gozo. Wow. ¿El qué? ¿Qué es un distintivo? Ok, bien. Les platico rápidamente. Ayer fui a una boda. Y el novio, ¿sabes cómo te das cuenta que es el novio? ¿Sabes? ¿Sí? ¿Cuántos saben por qué te das cuenta que es el novio? Porque todos están súper guapos, ¿no? Bien trajeados. Y dices, pero el novio tiene un distintivo. ¿Cuál es el distintivo del novio? Ahí, exactamente. Bueno, ¿sabes cuál es el distintivo en el reino de los cielos? El gozo. De verdad, mira, lo digo yo, no. Fíjate lo que dice
Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Por eso lo que veíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Tú crees que esa definición está disparatada? No, está influenciada en las Escrituras. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Quién crees que es ese hombre? Tú y yo somos esos que encontramos ese tesoro y lo esconde de nuevo. ¿Cuántos saben que lo escondieron en su corazón? Y está ahí, pero va a ser abierto cada vez que se expone tu vida. Porque ¿cuántos saben que no podemos negar la verdad y la realidad que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Y sabes cuál es y mira lo que dice? ¿Y qué? Y gozoso. ¿Por qué? Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¡Wow! Porque encontramos lo más valioso. Es decir, cuando hemos encontrado a Él, ya lo demás en este mundo, ¿qué crees? Pues ya no nos entusiasma tanto. La verdad, no sé a ti, pero al menos algo que me di cuenta que sucedió, que ya no hablaba con tanta pasión de las cosas que antes hablaba con tanta pasión. No me entusiasmaba tanto de lo que antes me entusiasmaba. Ya no me brillaban los ojos con las cosas que antes sí me brillaban los ojos. Porque encontré algo que más grande, más valioso, más increíble. Y sabes, es Cristo Jesús. Ahora entonces te das cuenta que ese es el distintivo en el reino de los cielos. No hay queja, no, hay todo lo contrario, hay gozo. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que encontraste lo más valioso. Y mira lo que dice también el apóstol Pablo acerca de lo que habla del reino de los cielos. Él lo dice de esta manera, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz. Paz fue la semana pasada, ¿te diste cuenta? Y gozo en el ¿qué? En el Espíritu Santo. Entonces, si hablar del reino de los cielos como principal distintivo es el gozo, pues yo creo que ya vamos bastante encaminados a entender que el estilo de vida del creyente tiene que manifestar ¿qué? Porque no, recuerda que el principal objetivo del por qué estamos tú y yo en la tierra es establecer el reino de ¿qué? De Dios. ¿Sobre qué? Sobre la tierra, es decir, establecer el reino de Dios en tu familia, establecer el reino de Dios ¿dónde? En tu comunidad, en tu trabajo, en el lugar donde tú estás siendo, vamos a decirlo así, donde te estás desenvolviendo a diario. Esa es tu tarea, tu principal misión es establece el reino de Dios ahí donde estás. Y por eso hablamos tanto de las parábolas del reino de Dios, hablamos de la cultura del reino de Dios, es decir, que todos los parámetros, los principios que son aplicables para nuestro día a día, los vamos a establecer por medio de ¿qué? De lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo increíble. Ahora, ese es el primer punto. Pero también te quiero decir que Jesús, nuestro Señor, ¿prometió qué? ¿Prometió qué? Gozo. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Tú eres un discípulo del Señor Jesús? Entonces, tú vas a recibir gozo. Qué increíble, ¿no? Mira lo que Él dijo, el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, dice, permanecen en mi amor. Dicho sea de paso, esto es tan importante porque nos mide. La próxima semana vamos a tener el último regalo y aquí ya nos está diciendo un poquito de esto, pero lo que me llama la atención es que esto está unido. Dice, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira, ¿qué me está diciendo?
¿Tu amor hacia mí se va a ver evidenciado cuando cantes los domingos y digas que me amas? ¿O se va a ver evidenciado cuando obedezcas lo que yo te pido que hagas? Ahí está. Pero fíjate lo que dice a continuación. Les he dicho estas cosas, ¿cuáles? Las anteriores. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se llenen. Fíjate cómo dice, ¿de qué? De mi gozo. Así es. ¿Qué dice? ¿Cuál es la promesa? Desbordarán de gozo. Entonces vamos a ir empalmando esto. ¿Por qué? Porque yo hice una pregunta inicial, que si tu salud espiritual hoy evidencia algo raro, es decir, que hay ausencia de gozo, algo anda mal. Y aunque sabes que el Señor Jesús es la fuente de gozo, no te obliga a que tú puedas estar, ¿verdad?, viviendo todos los días como sonrisas fingidas, sino que la fuente del gozo, ¿cómo vas a desbordar de gozo? Pues entender que es cuando obedeces su palabra. ¿Sí? Yo me he dado cuenta que cuando alguien anda en pecado, no vean a nadie. Cuando alguien está haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Es natural. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se pierde el gozo. De verdad. No. A ver, tú analícelo. Si te ha pasado. Por eso lo ves así como que no tan agradable, lo puedes ver medio triste, medio ansioso, no sé. Pero qué interesante que lo primero que se pierde es el gozo. ¿Cuántos recuerdan al rey David? De hecho, ahorita lo vamos a ver, hay un pasaje que él habla acerca del gozo. Pero ¿cuántos recuerdan al rey David en uno de sus peores pecados? Adulterio. Y cuando él no reconoció su pecado, tú sabes la historia, tuvo que ser confrontado por el profeta, pero él escribió un salmo posterior a esto, en esta travesía. ¿Y sabes qué dice? Devuélveme el qué. ¡Wow! Entonces, ¿cómo podemos recibir esta promesa de desbordar en gozo cuando tú y yo mantenemos la obediencia a Dios por medio de su palabra? ¿Bien? Ahora, entonces, ya que presentamos una base importante, quiero responder una pregunta. Le voy a responder porque quiero que te lleves una área muy práctica que día a día podamos tú y yo vivir. Es responder esta gran interrogante: ¿qué hace que el gozo sea tan importante? Ahora yo te pregunto, ¿sí es importante o no? ¿Sí o no? Sí, sí es importante, pero ¿qué lo hace tan importante? Entonces, por lo menos hay tres, hay más, claro, pero por lo menos hay tres que yo quiero desarrollar en esta mañana, que nos va a ayudar a entender por qué es tan importante que el día de mañana, o sea, metafóricamente, en tu diario vivir, mantengas este distintivo. ¿Recuerda de qué? Del reino de los cielos. Y si tú eres un portador del reino, tú debes de manifestar ¿qué? Gozo. Y si te digo, establece el reino de Dios en tu trabajo, en el área práctica, ¿qué será? Establece ¿qué? Gozo. Si estoy siendo claro, ¿verdad? ¿Ya te das cuenta que es más práctico de lo que a veces pensamos? Bueno, número 1. El gozo lo hace tan importante, ¿sabes por qué? Porque es la experiencia, así yo lo veo, y no solo yo, muchos coinciden, es la experiencia que mejor corresponde a la realidad de nuestra salvación y de nuestra comunión con Dios. Lo voy a volver a leer para que lo vayas comprendiendo. El gozo es la experiencia que mejor corresponde a la realidad de nuestra salvación y de nuestra comunión con Dios. Hace rato te dije esto que a mí me conflictuaba, y es precisamente por este punto. ¿Cómo estás? A ver, quiero que veas mi facción. Bien. Bendecido, prosperado y en victoria. Algo no corresponde, ¿sí o no?
algo no está bien. Y si tú como creyente, de alguna u otra manera, no se evidencia esa relación de que has encontrado el tesoro más valioso, que has encontrado la perla de gran valor, que has encontrado la moneda que está escondida, porque todo eso, sabías, en las parábolas se está evidenciando a quién. La obra que Cristo Jesús hace, mira, y ese es lo primero, lo más importante. Sí, yo creo que todos estábamos en una situación no tan buena. Había muy pocas cosas buenas antes de conocer al Señor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no estoy exagerando? Y hasta cierto punto por eso entiendo el desánimo de muchos, porque la raíz está en que no conocen al Señor. Y por eso no tienen esperanza. Y ahí sí se vale las caras lánguidas, tal vez. Y ahí sí se vale estar así como que en depresión, hasta cierto punto. Pero no en el creyente. Pero no en el creyente, familia. Y estoy seguro que tú vas a decir, pero bueno, tú no conoces lo que hoy vivo. A ver, dile eso a alguien que le acaban de detectar que está enfermo de cáncer. Cuando se sabe que no hay dinero para el día de mañana, ni siquiera para comer. Yo estoy diciendo que no sea complejo expresar gozo, pero hoy lo vamos a ver. Que aún en las peores adversidades, ¿sabes qué manifestaban los primeros cristianos? Y conmigo, gozo. Y no me quiero adelantar, pero tú sabes que en primer siglo, sobre todo del primer hasta el tercer siglo, el cristianismo fue perseguido. Día a día luchaban por mantener sus vidas a salvo. Y cómo eso nunca les hizo que bajaran la guardia para compartir su fe. Las cartas, por ejemplo, de Pedro expresan esa verdad, porque sabían o que iban a ser quemados, incendiados, vivos, o bien llevados al Coliseo para ser devorados por fieras. Por eso Pedro utiliza esas dos analogías del fuego de la prueba y el león, el diablo o el adversario anda como león rugiente. Fíjate qué interesante. Pero bueno, ¿cómo podemos entonces ver que esta experiencia corresponde a la realidad de nuestra salvación? Mira lo que dice el Salmo. Porque si esto no ha pasado, yo estoy seguro que ha pasado, pero que solo es cuestión de recordar la obra gloriosa que el Señor ha hecho. Fíjate cómo el salmista, ¿quién crees que escribe este salmo? David, Salmo 30. Y David danzaba, ¿cierto? ¿Y por qué crees que danzaba? Porque estaba bien prosperado, bendecido y en victoria, ¿verdad? No, porque había ¿qué? Genuino. No fingía. ¿Tú crees que le estaba haciendo el cuento? No. Fíjate que aquí está bien interesante, porque aquí está esto que te estoy hablando. Es decir, corresponde a la realidad de nuestra salvación. David dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. ¿Cuántos pueden decir, de mío también? Me quitaste la ropa de luto. Rápido les cuento esto porque esto me hace recordar a mí. ¿Sabes? Yo usaba ropa negra. Siempre, ¿no? Después ya empecé así como que a razonar. ¿Por qué? Pues por lo que estaba metido, ¿no? Pero no había nada, otro que más que... Y con estampados feos, ¿eh? Y recuerdo que una ocasión un líder por ahí me condenó, pues ya, eso ya no representa tu vida, ¿no? Y dije, pues es que no tengo otra ropa, ¿no? Pues, ¿sí me explico? No es porque no quiera o ya esté siendo rebelde, es porque ya no tengo otra, todas son así. Pero eso para mí fue real. Después empezaron a cambiar ya los colores, pero aún eso físico hablaba de que de un cambio que de corazón. Mira, dice David, la ropa de luto
Me quitaste la ropa de luto y me vististe, ¿de qué? De gozo, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. A ver, voltea al que está a tu lado y dile, hola, buenos días. ¿Cómo cantaste en esta mañana? ¿Cómo decirle a todo pulmón? ¿O estabas así? No, ya que acabe, ¿no? ¿Cuánto tarda esto, no? La evidencia que corresponde a lo que ha pasado en nuestro corazón es que tengamos gozo. Pero no solamente lo dice el rey David, también, por ejemplo, Isaías habla de esta descripción de lo que pasa cuando una persona cambia del estado espiritual de muerte a vida. Isaías capítulo 61 dice lo siguiente: a todos los que se lamentan en Israel, fíjate, o sea, todo el proceso del exilio, todo esto era duro, era por eso un sentido de tristeza, pero en medio de esos tiempos, mira, el Señor es donde habla a los corazones y siempre manifiesta su esperanza viva. Y por eso me encanta también esta porción, porque habla de este cambio que sucede. Mira, dice, les dará una corona de belleza, ¿en lugar de qué? De cenizas. Y eso, es que esto era cultural. Cuando esto, el sentido del luto, ¿sabes qué hacía? Se ponían cenizas sobre sus cabezas, porque hablaba de qué? De la tristeza, digamos, de la connotación tan deplorable que se estaba viviendo. Pero el Señor es el que les da la palabra de esperanza y esto cambia. Y dice, una que gozosa bendición en lugar de luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. ¿Te das cuenta, familia? Entonces, si el día de mañana dices, híjole, a veces yo, bueno, de hecho también lo puse dentro de los puntos, pero si el día de mañana dices, te encuentras con alguien y dice, cristiano, hola, y dices, yo también soy cristiano, y ves una cara lánguida, así como, uy, ups, híjole, uy, ¿a poco no? Yo pregunto, yo sé que el Señor Jesús no siempre estaba así, ¿verdad? Así de sonrisa, no, solamente hay que precisar esto, sí, hay que llorar cuando se tiene que llorar. Hay que airarse. La Biblia dice que hay que airarse, pero más no pequéis. ¿Sí? Hay que mostrar indignación cuando se tiene que mostrar, pero siempre debe estar ¿qué? El gozo en nuestro corazón, familia. Por eso, qué importante entender, vuelvo a resaltarlo. El primer punto es que tú y yo vivamos, en otras palabras, de acuerdo a eso que corresponde a la realidad de nuestra salvación. Porque si no corresponde su actitud, híjole, no te quiero decir que te va a hacer mal. Yo sé que hay algunos, como en mi caso, que nos cuesta ser más expresivos. No siempre estoy enojado, déjame decir, ¿no? Porque a lo mejor eso reflejo. Pero la verdad es que debemos de corresponder ¿qué? A lo que ya pasó en el corazón. Hay que permitirnos, cada uno de nosotros, reflejar eso. Y vuelvo al punto, si alguien no refleja eso, no quiere decir que sea mala persona, pero hay que preguntarse, como yo cuando te dije, me negaba que estaba mal, pero hasta que mi cuerpo ya no dio. Pues puede ser que tú te digas que está ahí gozo, pero en realidad sabes que a lo mejor hay amargura, porque has permitido que algo te amargue. Has permitido tristeza en tu corazón, aún has permitido que las circunstancias del día a día vayan ahogando ese gozo. Número 2. También el gozo es importante. Recuerda que estamos respondiendo la pregunta de ¿qué? ¿Qué hace el gozo? Que sea tan importante. Bueno, número 2, la respuesta es que un cristiano gozoso, así lo quiero poner, ¿es la mejor qué? ¿Es la mejor qué? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí o no? ¿Tú lo crees? ¿Coincides conmigo? Bueno.
los especialistas en marketing dicen que no hay mala publicidad, que todo es publicidad. Pero en este caso, vuelvo a la facción. Bendecido, prosperado y en victoria. Es una mala propaganda. Bueno, ¿qué digo mala? Pésima, ¿sí o no? Yo entiendo que debemos de entrar a un orden y de que hay solemnidad. Yo entiendo esa parte. Pero alguien por ahí, no de aquí, hace tiempo nos comentó que no le gustaba venir a ciertas reuniones. No habló de esta casa, habló de otra casa, pero habló de esta manera. Que no le gustaba venir aquí porque parecía que venía un velorio. ¿Por qué crees que dijo eso? ¿Ah? Bendecido, prosperado y en victoria. O sea, era una mala ¿qué? No hablaba del punto uno, ¿verdad? Algo estaba faltando. Y si hay caras lánguidas y secas y lo que gustes, híjole, yo creo que, yo no estoy diciendo Dios no los ama, no, pero yo creo que hay algo ahí, ¿verdad? Como que decía, vuelvo a repetir, que habla de la evidencia espiritual, de la salud espiritual, que a lo mejor algo está para ahí. Bueno, fíjate lo que dicen las Escrituras. Te dije del apóstol Pedro, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro, porque aquí vas a ir comprendiendo por qué te digo que aún nuestras circunstancias nuestro gozo, mejor dicho, no depende de nuestras circunstancias. El apóstol Pedro escribe a esta iglesia de primer siglo, que como te dije hace un momento, estaba siendo ¿qué? Atribulada. Más adelante hay otras porciones que es más preciso. Pero en medio de esa tribulación, el apóstol Pedro les escribe una realidad que debe de seguir siempre caracterizando ¿a quién? A la iglesia, al pueblo de Dios, a ti y a mí que decimos que el gozo ha venido en nuestras vidas. Y fíjate cómo se lo dice. Versículo 8 y 9 del primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Ustedes aman a Jesucristo. No está preguntándoles, ¿está qué? Está afirmando. Bueno, porque lo que estaban viviendo, de verdad que amaban a Dios, de verdad. Daba evidencia que realmente amaban a Dios. Y por ese motivo les dice lo primero, porque esta es prácticamente como la introducción de la carta, ¿no? Le dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar, increíble, ¿de qué? De que nunca lo han visto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro sí lo había visto, ¿sí o no? Caminó con él, como muchos de los discípulos. Pero estos cristianos, en esta provincia, en esta región, la verdad es que nunca habían visto a Cristo Jesús, así como tú y como yo. ¿Alguien ha visto físicamente al Señor Jesús? Pues estamos dentro también de esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que nunca lo hemos visto, dice, aunque ahora no lo ven, ¿qué dice? Confían en Él. Confían en Él. ¿Y qué? Y se gozan con una alegría gloriosa. ¡Wow! ¿Y sabes por qué se me eriza el cuero? Oye, porque esta iglesia, la iglesia del primer siglo, particularmente esta que escribe Pedro, no la tenía nada fácil. Estaba constantemente siendo perseguida. Ellos podrían decir, no, pues estamos bien tristes, Pedro. ¿Por qué? Pues mira, no estoy exagerando, esto está en los retratos, esto está conocido en los anales, en los documentos del primer siglo. Hay algunos padres que escriben de esta situación, padres de la iglesia que se encargan de registrar cómo familias eran desprendidas, cómo iban arrebatados sus padres para llevarlos, o sea, cuántos quedaron huérfanos. ¿Cuántos lo poquito que tenían en la comunidad de la iglesia lo compartían unos con otros?
O sea, si tú piensas que tu situación, mi situación es mucho más complicada, hay que cotejarnos a la luz de la historia de la iglesia para ver si realmente tú y yo podemos decir también lo mismo. Y en medio de esto, Pedro les dice, me impacta porque ustedes aman a Cristo. ¡Wow! Porque a pesar de que nunca lo han visto, y aunque ahora no lo ven, confían en Él. ¿Y cuál es una evidencia de que están confiando en Él? Tienen gozo, pero no cualquier gozo, una alegría gloriosa. ¡Wow! ¿Tú confías en Él? Yo me lo tengo que recordar porque sí, yo también soy el primero de la cara lánguida. Y si el día de hoy un poquito le rezas, yo estoy diciendo, ya, sal de este auditorio así con sonrisa de payaso, ¿no? Y confías un poco más que Él tiene el control de las cosas que hoy te aquejan. Y te gozas con esa alegría. Y revelas que hay gozo en tu corazón. Que tu gozo no está por encima de las circunstancias. Que no determina las circunstancias para evidenciar tu gozo. La recompensa por confiar en Él, dice Pedro, será la salvación de sus almas. ¿Qué mejor manera? ¿Sabes por qué les dice esto? Porque si el día de mañana los agarran cristianos, o sea, si mañana les prenden fuego, los colocan para alumbrar las calles, eso hacían con los cristianos. Sabes que tú no has perdido tu vida, la has ganado. Y número 3 y último, familia. ¿Qué hace que el gozo sea tan importante? Número 1. Número 1. Porque el gozo es la experiencia que mejor corresponde ¿a qué? A nuestra realidad de lo que ha pasado en el corazón, la salvación. Número 2. ¿Por qué? Porque es la mejor propaganda. Ahora, ¿tú crees que esta propaganda, bueno, antes de pasar al 3, esta propaganda no fue una gran propaganda? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en la iglesia? Se expandió, familia. Saber que un cristiano que estaba siendo atribulado y que a pesar de que estaba siendo atribulada manifestaba gozo. Oye, yo quiero de eso. ¿Tú no? ¿Eso dirán de nosotros? ¿Dónde vas? Pues para allá, por allá. Ah, qué bueno que me dices, para no ir. Gozo, familia. ¿Vamos bien? Y ahora sí, tercero y último. Porque también la falta de gozo puede llevarnos más fácilmente a la decadencia espiritual. ¿Qué es lo contrario de encontrar una persona gozosa? Amargada, suena fuerte, pero es verdad. Amargator, dicen. Resentimiento, ¿sí o no? Una persona que tiene resentimiento sonríe, pocas, difícilmente. O sea, es evidencia, o sea, algunos son muy perceptores y me encanta porque incluso su inclinación cuando ven algo, o sea, nuestro rostro, incluso nuestro lenguaje corporal habla, ¿sabías? Y hay unos que dicen, oye, ¿estás bien? ¿Por qué te hacen esa pregunta? Pues si no les has dicho nada, ¿o qué conocen tu vida o qué? ¿La andas posteando en todas tus redes sociales? No necesariamente. ¿Por qué qué? Porque nos ven. Y la falta de gozo puede llevarnos fácilmente a la decadencia espiritual.
Recuerda esto, la falta de gozo es el trayecto más corto para el pecado. Cuando no nos estamos deleitando en Cristo, estamos en un peligro de un terreno por la búsqueda de un gozo mundano. Y efectivamente, las cosas que día a día vamos entendiendo, o mejor dicho, vamos comprendiendo de que en este mundo no vamos a encontrar el verdadero gozo. Solo intenta, ¿a poco no? Como que anestesiar cierta parte de nuestras frustraciones, nos trata de anestesiar hasta cierto punto esos constantes indicadores pero sabemos cuál es la fuente nosotros de gozo. Entonces, si sabemos cuál es la fuente, ¿por qué permitimos que la falta del verdadero gozo nos pueda llevar a fácilmente una decadencia espiritual? Mira, los apóstoles, dice Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42, salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios, ¿cómo salieron? Con alegría. Si tú conoces el contexto, les habían dado una tunda. ¿Por qué? Porque predicaban el evangelio, porque hablaban de buenas nuevas. De alguna otra, para resumirlo, ahí lo lees el contexto en casa. Habían sido injustamente tratados. ¿Cuál sería la respuesta natural de una persona que le han hecho algo malo? Natural. Si a ti el día de mañana te insultan, te dicen cosas feas, ¿cómo saldrías? Bien, bueno, unos, ¿ok? Cada quien, ¿ok? Yo saldría agüitado, ¿no? Diría, pues mira, no, así que mira lo que me gano por ir hablando del Señor, ¿no? Desánimo, ¿no? Diría, no, pues mira, está bien difícil. ¿Esto me manda, Señor? Sí, no, mira, nada más como... Y a veces pensamos que tú y yo podemos justificarnos, ¿no? Lo que me encanta de ver viva, ¿sabes? La fe, y es una constante que yo hago y te recomiendo. Porque cuando en algún momento tú veas que como que le estás sufriendo o que le estás padeciendo, ve a la gran cantidad de testigos a lo largo de la historia de la iglesia. Ve su sufrimiento. Bueno, ya no de la historia, actualmente. Ve la cantidad. ¿Te acuerdas que este año ya es nuestro segundo año consecutivo que hacemos Domingo de la Iglesia Perseguida? ¿Cómo se vive el evangelio en esas zonas? ¿Cómo lo decimos nosotros? ¿Estamos en la qué? En la gloria. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que, ay, qué bárbaro, ¿no? Y a lo mejor no es que sean tan complicados, pero hay que medirnos a lo que los primeros cristianos... Mira, los apóstoles salen del concilio ¿con cómo? Con alegría. ¿Por qué? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Cristo Jesús. Wow. Y cada día en el templo y casa por casa. A lo mejor si a mí me tratan así, que entro en depresión y no me salgo de mi casa en una semana. Pero eso no le pasó a ellos. Fíjate lo que pasó a ellos. ¿Seguían qué? Enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Dale un aplauso fuerte al Señor. Mira, no dejes que la falta de gozo te lleve a una decadencia espiritual. Porque a lo mejor piensas que la decadencia espiritual es, ¿sabes? No pasártela mal, estar en la depre. No, decadencia espiritual es que no hables de tu fe. Decadencia espiritual es que no compartas el mensaje.
Decadencia espiritual es que no crezcas espiritualmente. Decadencia espiritual es que en lugar de avanzar 3 pasos hacia adelante, retrocedas 2. Y no solo esto, sino, dice los apóstoles, no solo esto, sino que también ahí es donde quería llegar. Pedro, con todo el contexto que ya te hablé, sabiendo de lo que estaban pasando, y recuerdas que en el capítulo 1 ya les dijo que ¿qué? Que increíble, ¿por qué? Porque no han visto a Jesús, y sin en cambio, porque no lo han visto, creen en Él y tienen profundo ¿qué? Gozo. Pues fíjate lo que va a terminar diciendo. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego. ¿Sabes cuáles eran esas pruebas de fuego? Bañarte de brea, atarte en un poste vivo y levantarte en las afueras de Roma para dar alumbrado público. ¿Por qué? Porque un gobernador demoníaco llamado César Nerón culpó a los cristianos del incendio en Roma. ¿Y cómo reaccionó el imperio? Vamos a hacerle lo mismo. Por eso los tomaban y les prendían fuego. ¿Y qué está diciendo Pedro? No se sorprendan de las pruebas. No solo estaba hablando metafóricamente, estaba hablando de lo que la gran mayoría había experimentado, porque todos perdieron seres queridos, familiares, amigos dentro de la congregación. Imagínate que así estábamos reunidos y de repente, ¿qué crees? Hoy ya no llegó fulanito que se sentaba ahí. ¿Por qué? Ya lo agarraron, ya alumbró ayer. Como si algo extraño les sucediera. En cambio, Nat, por favor, ¿puedes pasar? Quiero invitarte a que te pongas en pie. En cambio, alégrense mucho. Cierra un momento tus ojos. Porque estas pruebas los hacen ser partícipes de con Cristo, de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría nuevamente de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Permite que el día de hoy el Espíritu Santo te haga un escáner, un profundo análisis en tu ser. Y que cada uno pueda decirle a Él si algo de ese gozo se ha perdido. Tal vez hoy ya no son más sonrisas, tal vez son más caras lánguidas. Tal vez ya no son más momentos de reflejar ese gozo natural que provenía cuando conociste al Señor y cuando Él era tu todo. A lo mejor el día de hoy son más cosas que hablan de un estado de insatisfacción. Sé honesto delante de Él.